Paso a paso empujó a Feng Xiao hacia el trono supremo, y por actuar con obstinación terminó siendo traicionado por todos. Y todavía se creía moralmente superior. ¡Ja! No fue más que una pieza en el tablero de otros, completamente estúpido e irremediable. Hermandad, dices. ¡Qué tontería! En la realeza, el inmenso poder retuerce la naturaleza humana, sacando a relucir lo más feo. Si volvía a creer en esas mentiras tan hipócritas, estaría traicionando todo el sufrimiento que él y Xiao Fen soportaron en su vida pasada. Solo con el poder en sus manos, solo ocupando él mismo ese trono supremo, podría garantizar la paz y seguridad para él y para Xiao Fen durante toda su vida. En esta vida, se aseguraría de tener firmemente en sus manos tanto el poder como el trono. Haría que esos infames se arrastraran bajo su autoridad, con el rabo entre las piernas, sin jamás poder levantarse de nuevo. Feng Yue abrió los ojos con desgana, apartó el humo blanco que salía del incensario y, con unos ojos oscuros como un abismo sin fondo, dijo: «No vamos a la villa. ¿Para qué ir a un lugar tan olvidado por todos? Regresamos al palacio para el banquete». Aunque Mu Yunhua se preguntaba por qué su señor había cambiado repentinamente de planes, no pudo evitar suspirar aliviado y respondió con entusiasmo: «Sí, sí, sí. Regresar al palacio para el banquete es mucho mejor». La carroza avanzó rápidamente por la carretera principal hacia la ciudad. Tras tanto tiempo sin volver a la capital, la vista de tanta prosperidad hizo que una oleada de tristeza e ira le inundara el pecho. Pero al contenerse, su corazón comenzó a llenarse de alegría y emoción. Antes, esa bulliciosa calle llena de carros y faroles decorativos no le llamaba la atención. Ahora, al mirarla con detenimiento, sentía paz y consuelo. Después de 10 años en tierras frías y miserables, realmente estaba harto. En el camino de regreso al palacio, Feng Yue se repetía una y otra vez que debía aferrarse con fuerza a todo lo que tenía ahora, sin ceder ni una pizca. En el palacio, el gran eunuco Su Baobao se encontraba bajo el sol del mediodía, con el cuello tan estirado que casi parecía un ganso. El banquete imperial estaba a punto de comenzar y el protagonista aún no se veía por ninguna parte. Su Baobao paseaba de un lado a otro, impaciente, agitando con fastidio el plumero de seda que llevaba en la mano, cuando un joven eunuco, empapado en sudor, regresó corriendo del lugar al que lo habían enviado a averiguar noticias. «Abuelo, la carroza del rey de Guangling está a punto de llegar a la puerta del palacio». Su Baobao esbozó una sonrisa y ordenó con un gesto a los eunucos cercanos: «Rápido, pónganse bien, no se les ocurra chocar con nuestro señor». Dicho esto, sacó una bengala de señales del bolsillo de su manga. Al verla en la puerta del palacio, los oficiales del salón frontal por fin se tranquilizaron. Uno de ellos giró sobre sus talones y ordenó a un pequeño eunuco que informara de inmediato al emperador sobre el regreso del rey de Guangling. La carroza del rey de Guangling se detuvo frente al salón, y solo entonces los sirvientes del palacio lo ayudaron a bajar con suma delicadeza. El joven eunuco que custodiaba la entrada anunció con voz clara y enérgica: «El rey de Guangling ha llegado». En el salón, los ministros y familiares que asistían al banquete cesaron de murmurar entre ellos. Uno a uno, se sentaron con la espalda recta, y el ambiente se volvió súbitamente solemne. De pronto, el emperador en el estrado se puso de pie y, visiblemente emocionado, bajó apresurado por las escalinatas de jade para ir al encuentro. Al verlo levantarse, todos los presentes hicieron lo mismo, poniéndose de pie para recibir al recién llegado. Las 4 provincias del noroeste eran un problema heredado del difunto emperador, una espina clavada desde los días en que fundó el imperio. Durante más de 60 años, 5 grandes clanes nómadas se habían aliado para invadir la frontera norte del Gran Yuan, saqueando, incendiando y cometiendo atrocidades, convirtiéndose en una amenaza imparable. El imperio había perdido numerosos generales tratando de recuperar esas provincias, sin éxito. Esta tarea se convirtió en la obsesión del actual emperador. Años de espera, y finalmente fue este tercer príncipe quien lo logró. Durante todos estos años, el príncipe acumuló hazañas en el campo de batalla. El emperador, con decretos imperiales enviados desde miles de kilómetros de distancia, lo recompensó 3 veces. Su fama ya resonaba en toda la capital. Era un héroe, un general de renombre, el pilar del imperio, y también la esperanza futura del Gran Yuan. Feng Yue cruzó las puertas del salón y, por fin, después de más de una década, volvió a ver a su padre. Un extraño sabor amargo se le formó en el corazón. En aquellos años, su impulsividad lo llevó a decepcionarlo varias veces, el asunto de su nombramiento como heredero se pospuso una y otra vez, y el emperador nunca se decidió a proclamarlo príncipe heredero.
Todo eso llevó a lo que ocurrió después. Este hijo saluda a su padre el emperador. Deseo que su majestad goce de salud y bienestar eternos. El emperador se apresuró a acercarse, lo levantó con emoción y los ojos humedecidos. Buen hijo, has sufrido mucho estos años fuera. Aún estás herido, puedes ahorrarte estas formalidades del palacio. Gracias, padre, respondió Feng Yue, mientras su mirada pasaba por encima de los cortesanos y se posaba en su madre, la emperatriz. Seguía igual que en su recuerdo, siempre digna, controlada. Como madre del imperio, siempre supo contener sus emociones. Y, sin embargo, él sabía que ella era la que más había esperado su regreso a salvo. Vengan, concedan un asiento al rey de Guangling, justo junto a mí y la emperatriz. La emperatriz Chen luchaba por contener las lágrimas mientras examinaba con detalle a su hijo. Cuando se fue, apenas tenía 15 años. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 5 años, y aquel joven delgado se había convertido en un hombre alto y poderoso. Madre, su hijo ha regresado. La emperatriz casi no pudo evitar sollozar. Lo atrajo para que se sentara a su lado, secándose discretamente las lágrimas, mientras tomaba su mano grande y áspera entre las suyas y susurraba, me basta con que hayas regresado sano y salvo. No pediré nada más. El emperador, rebosante de alegría, ordenó. Que comience el banquete. Ante él, una mesa rebosante de manjares exquisitos. Después de 10 años en tierras gélidas y miserables, Feng Yue encontraba delicioso cualquier bocado. Al verlo comer con tanto entusiasmo y apetito, nadie lo consideró grosero. Solo pensaban en el sufrimiento que debió pasar durante esos 5 años de guerra. Come más despacio. Apenas han traído la mitad de los platos. Comentó la emperatriz con ternura, sonriendo mientras le pelaba un camarón con sus propias manos. Feng Yue se llenó la boca, le sonrió a su madre con inocencia, como cuando era niño. Solo frente a ella podía permitirse ese tipo de sonrisa infantil. De repente, el corazón de Feng Yue se encogió. ¡Qué tonto había sido! En este banquete estaban presentes los ministros y sus familias. Xiao Feng era el quinto hijo del viceministro de Función Pública. Seguramente también estaba allí. No pudo controlar la agitación de su corazón, que latía tan fuerte que parecía a punto de salirse del pecho. Su mirada recorrió una y otra vez el gran salón del banquete, hasta que finalmente encontró el área donde se sentaban los jóvenes de las familias nobles. La posición de los jóvenes Heir no era tan destacada como la de las damas y los nobles, por lo que sus asientos estaban al final del salón. La emperatriz, perspicaz, notó su intención y preguntó en voz baja con una sonrisa. ¿A quién estás buscando? Feng Yue contuvo la respiración, intentando disimular. A nadie. La emperatriz soltó una risita, tapándose los labios. Hoy han venido tanto las hijas de familias nobles que aún no han salido del pabellón, como los Heir de buena cuna. Ya tienes 20 años, has hecho méritos y logrado honores. Ya va siendo hora de que tomes esposa y formes una familia. Madre ha pensado en todo, respondió él con una media sonrisa. ¿Hay alguna dama que te haya gustado? Es un Heir. La emperatriz se quedó perpleja por un instante, luego respondió. En la familia imperial nunca ha habido precedente de tomar a un Heir como esposa legítima. Entonces seré el primero en romper con esa tradición. La emperatriz suspiró con resignación, pero le sonrió con ternura y negó con la cabeza. No vale la pena que te aconseje. Siempre has tenido tus propias ideas. Háblalo con tu padre, a ver si él te lo permite. Si lo fastidio lo suficiente, terminará cediendo, dijo Feng Yue, riendo suavemente. El amor del emperador por él era evidente para todos. Un favoritismo que se sentía hasta los huesos. Lamentablemente, en su vida pasada no supo valorar esa fortuna, se reveló una y otra vez, hasta que el emperador murió repentinamente. Entonces, ese amor se convirtió en blanco de celos y represalias. Cuanto más orgulloso estuvo entonces, más trágico fue su final. De pronto, sus ojos captaron una figura discreta, sentada en un rincón pequeño. Estaba concentrado en comer, con las mejillas llenas como un pequeño ardillita hambrienta que no sabía cuándo detenerse. Wei Xiaofeng sintió esa mirada ardiente y, por reflejo, alzó la vista hacia la plataforma del salón. Allí, un apuesto hombre en lo alto lo miraba con una intensidad tal, que su corazón empezó a latir con fuerza descontrolada. Nervioso, tiró de la manga de su amigo cercano y preguntó. Yi, el rey de Guangling me está mirando. Shu Yi le lanzó una mirada en blanco y se apartó bruscamente de su mano grasienta, con cara de asco. Te emborrachaste y estás soñando despierto. El rey de Guangling sí está mirando hacia acá,
pero está viendo a su Qingxi, que está en primera fila. ¿Por qué no te miras en un espejo antes de decir semejante disparate? Oh, Wei Xiaofeng se sintió incómodo al escuchar eso. Yi. ¿Qué pasa ahora? ¿Podrías no hablarme de forma tan hiriente? No se supone que somos amigos. Xu Yi volvió a poner los ojos en blanco. Solo soy tu amigo porque me das lástima. ¿Quién más querría ser tu amigo? Oh, Wei Xiaofeng, frustrado, le dio un mordisco fuerte al muslo de pollo. ¿Acaso era tan terrible como para merecer esas palabras tan crueles? Si él le dijera eso a Xu Yi, ella no se levantaría furiosa a darle una paliza. Pero él tenía mejor carácter. Con enfadarse un rato, bastaba. Wei Xiaofeng siguió comiendo con concentración, aunque de vez en cuando no pudo evitar echar un vistazo furtivo hacia el rey de Guangling en lo alto del salón. Vio que ya había apartado la mirada. Xu Yi tenía razón. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo se le ocurrió creer que alguien tan noble e inalcanzable como el rey de Guangling lo estaba mirando a él? Aunque el rey realmente gustara de jóvenes Heir, seguramente su atención estaría puesta en alguien como su Qingxi. En ese momento, en el centro del salón, comenzaron a danzar con gracia las bailarinas del palacio. Tras varias rondas de vino, el ambiente se volvió animado. Los ministros y nobles iban de mesa en mesa brindando entre sí, y el príncipe heredero también se acercó con una copa en mano hasta donde estaba Feng Yue. Felicitaciones, tercer hermano, por tu glorioso regreso, dijo Feng Chao, levantando su copa. Como estás herido, puedes brindar con té. Yo beberé por ti. Feng Chao era el hijo único de la anterior emperatriz. Tras su muerte, fue criado fuera del palacio bajo el cuidado de la gran emperatriz viuda. La familia materna de Feng Chao era reconocida por su lealtad y valentía. Sus ancestros lucharon junto al emperador anterior en la fundación del reino, su padre y hermanos defendieron las fronteras del noroeste, y todos murieron en batalla. Entre todos los príncipes, Feng Chao era el más firme y reservado. De no haber sido por la fuerza militar absoluta que Feng Yue detentó en su vida anterior y que usó para derrotarlo por la fuerza, ni siquiera con la astucia combinada suya y de Feng Xiao habrían sido rivales para él. Gracias, hermano mayor, dijo Feng Yue con mirada contenida, levantando la taza de té. Esta noche hay faroles colgando en el jardín imperial, vamos a echar un vistazo juntos. Propuso Feng Chao, echando una mirada hacia el área donde se sentaban los jóvenes Heir. Ya no había nadie allí, seguramente todos se habían ido a admirar las linternas. Feng Yue sintió un estremecimiento. Este hermano mayor siempre había sido hábil para leer a las personas. Parece que de ahora en adelante tendrá que ser más precavido, no dejar que sus emociones se muestren tan fácilmente, para no darle armas contra él. Está bien, hace mucho que no paseo con el hermano mayor a disfrutar de las linternas. Ese, hermano mayor, fue pronunciado con dulzura, debilitando la feroz y orgullosa aura de Feng Yue, y acercando con sutileza la distancia entre ambos, lo cual hizo que Feng Chao no pudiera ver con claridad sus verdaderas intenciones. Los dos hermanos caminaban hombro a hombro por el jardín imperial. Las flores otoñales estaban en su punto, y las linternas colgantes brillaban hermosas y deslumbrantes. Bajo la luz de la luna, todo parecía un paraíso celestial. Joven de rostro delicado como el jade, atrapado por la brisa primaveral en caminos púrpura, citó Feng Chao con una sonrisa mientras miraba al joven Heir. Feng Yue, siguiendo su mirada, alzó los ojos y vio a varios jóvenes Heir soltando linternas flotantes junto al río. Entre ellos, uno vestía con sobriedad y elegancia, con un aire limpio como el jade, de facciones especialmente bellas. Fingiendo interés, Feng Yue preguntó. Hermano mayor sabe de qué familia es ese joven. Recién has regresado a la capital, es normal que no lo conozcas. Se llama Su Qingxi, hijo legítimo del ministro del Interior, el cuarto en su familia. No lo sabía. No es como otros jóvenes Heir, continuó Feng Chao. A los 10 ya componía poesía, y domina con soltura la música, el go, la caligrafía y la pintura. Es una figura destacada en la capital, tanto que los jóvenes nobles que quieren casarse con él casi han desgastado las puertas de su casa. Feng Yue asintió con aparente interés, aunque su mente parecía ya haber volado muy lejos. Ninguno de los dos príncipes había tomado a una esposa o esposo formalmente, y verlos pasear juntos por el jardín imperial provocó que muchas jóvenes y jóvenes Heir los observaran con timidez y entusiasmo. Animado por sus amigos, Su Qingxi reunió valor y se acercó a Feng Yue, haciendo una reverencia. Su Qingxi saluda al tercer príncipe. No hace falta tanta ceremonia, respondió Feng Yue, con sus ojos fríos posándose en las orejas ligeramente enrojecidas del joven.
Bajo la mirada atenta del príncipe mayor, hizo una invitación: las linternas de esta noche son realmente hermosas. ¿Te gustaría pasear con este príncipe?